Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Ustedes, los que pudieron acceder la semana pasada, el pasado 24 de octubre, recuerdan que las presentaciones versaron sobre las misiones jesuíticas de guaraníes, iniciadas en el siglo XVII por la Compañía de Jesús en las antiguas provincias del Paraguay y del Río de la Plata. Las presentaciones de hoy, como habrán visto en el programa, van a versar con experiencias complementarias, quizás de soluciones diferentes y creativas, como son las de Mojos y Chiquitos en Bolivia o la de los conjuntos de Chiloé en Chile y Mainas en Perú. Para darle el comienzo a esta jornada, les quiero presentar al primer expositor, que es Víctor Hugo Limpias Ortiz. Víctor es arquitecto, es investigador y docente, tiene una licenciatura en el Brasil, la especialidad la obtuvo en Bélgica, la maestría en Estados Unidos de América y doctorado en Bolivia. Ha publicado varios libros sobre historia de la arquitectura, el urbanismo y la tecnología, también artículos en diferentes países de América y Europa. Miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y de la Academia Boliviana de Historia. Recibió el Premio Panamericano en Teoría e Investigación en Arquitectura y Urbanismo en el 2016 y Medalla de Oro Emilio Villanueva del Colegio de Arquitectos de Bolivia en el 2022. Esto entre otras distinciones y premios que recibió. Víctor se va a referir a Mojos, legado y continuidad de la experiencia jesuítica y republicana. Así que le damos la bienvenida. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Nani. Un saludo muy cordial a todos los colegas que nos acompañan, especialmente a Pedro y Sandra, que recién estuvimos en un evento en Sucre participando del Encuentro Internacional del Barroco, el 11º encuentro. Y un saludo cordial, veo algunas caras conocidas, realmente un gusto compartir con ustedes sobre un tema en el que hemos venido trabajando durante un buen tiempo. Yo tenía entendido que era la segunda presentación, pero con gusto lo hacemos, no hay ningún problema. De hecho, Mojos se inicia antes que Chiquitos, que por lo tanto es relativamente pertinente hacerlo. En ese marco, quiero compartir con ustedes eh, la presentación. Compartir pantallas. Bien. Voy a aprovechar para hacer algunas aclaraciones, creo que son importantes. Voy a concentrarme en la arquitectura, ya que en 20 minutos es imposible hablar de las misiones jesuíticas en un marco general. Nos referimos a la región de Mojos, la cual se encuentra en la zona oriental de Bolivia, en la zona de los llanos, zonas de bosques, de pampas, de selvas, de grandes ríos amazónicos. Es una región puramente amazónica, la región más meridional de la Amazonía sudamericana. Mojos se encuentra en este sector, al norte de Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad que articula y conecta tanto Mojos como Chiquitos, que se encuentra también en una región amazónica y también cerca de Santa Cruz. En determinado momento incluso llega a haber cierta colaboración entre los misioneros de una y otra misión. Importante destacar de que Mojos depende fundamentalmente el Colegio de Lima, mientras que Chiquitos depende del Colegio de Córdoba, ¿no? Su único punto de contacto es la residencia de los jesuitas de Santa Cruz, que dependía principalmente de Lima, ¿no? Ambas misiones se desarrollan entre fines del siglo XVII y el siglo XVIII en el marco jesuítico, pero se proyectan más allá. Creo que es importante destacar la condición cultural en la cual se desenvuelve Mojos. Se trata de una región en donde habían decenas, centenares, probablemente miles
de parcialidades en una región muy inundadiza, que entre el siglo IV antes de Cristo y el siglo XIII desarrolla una cultura hidráulica. La cultura hidráulica de Mojos se caracteriza por una serie impresionante de obras de ingeniería hidráulica que los jesuitas conocieron, describieron, comentaron e inclusive utilizaron, como algunas islas artificiales, la mayoría de ellas ocupadas, canales, diques, lagunas artificiales, un trabajo impresionante que se desarrolla durante varios siglos y que nos permite reconocer que en Mojo existía una cultura prehispánica importante que se desarrolla durante mucho tiempo y que construye en un territorio relativamente extenso de varias decenas de miles de kilómetros cuadrados, pero en forma puntual en distintos sectores, una serie de obras que obviamente merecen una explicación independiente, que no podemos hacer. Por una cuestión creo que de contexto, es importante destacar de que desde Lima hay una serie de entradas hacia la región de Mojos muy temprano, de 1538, que van hasta 1671. Algunos misioneros inclusive son eliminados por los indígenas. Pero finalmente, entre 1682 y 1767 ya tenemos la instalación, que en realidad es de 1675, que el padre del Castillo con Marván y Barace logran eh, conectarse con los maremonos, y en 1682 tenemos la fundación de Loreto, la primera reducción en Mojos. Son 86 años que están los jesuitas en, eh, en Mojos, 144 años en total el periodo virreinal, 204 años dura el periodo misional, porque la implementación de la República de 1825 no impide ni elimina la condición misional. Las misiones continuaron hasta 1885, cuando comienzan a disgregarse por una serie de leyes y normas que desarticulan el orden misional. Pero estamos hablando de 200 años de reducciones misionales. Pero lo más importante, sin duda, es el periodo jesuítico. Hay un periodo republicano que en los últimos años, particularmente a partir de 1990, produce lo que llamamos el renacimiento misional, consecuencia de una serie de obras de restauración que empieza en Chiquito y después continúa hasta Mojos. Importante destacar que desde el punto de vista arquitectónico, los misioneros jesuitas están obligados a aprovechar los conocimientos indígenas que, que existían al respecto de las construcciones en madera. Sus primeras iglesias, según las propias descripciones de los jesuitas, son construcciones sencillas como estas que vemos aquí en San Pablo o la de Reyes. Son construcciones en donde la capacidad del indígena de cortar madera, de trasladarla y de trabajarla, va a permitir construcciones sencillas. Una vez que se consolida la misión, que se consolida cada reducción y el conjunto de reducciones, pues la arquitectura va mejorando. Las poblaciones se van constituyendo en poblaciones relativamente complejas, en donde existe una distribución que define a cada reducción no solamente como un conjunto residencial y un conjunto constituido por un colegio, el templo, la capilla Miserere, las huertas, etcétera, sino también, en el caso de Mojos en particular, con una serie de plantaciones que prácticamente rodean al conjunto misional. Este es el plano que nos dejó Alcides d'Orbigny. Ahí nosotros tenemos cañaverales, cacautales, algodonales, arrozales, maizales, rodeando al templo, y una serie de galpones y áreas de trabajo. La arquitectura en Mojos va a alcanzar una serie de cualidades espaciales vinculadas a una tradición maderera tropical muy similar a la que encontramos en Paraguay, y a la que encontraremos también en Chiquitos, y que también existía en la región de Santa Cruz de la Sierra. Una arquitectura que lamentablemente por eh,
por una serie de razones que tienen que ver con la durabilidad de la madera, la humedad, las inundaciones, etcétera, pues no va a perdurar en el tiempo. Algo similar ocurriría en chiquitos, con la ventaja que en el caso de chiquitos, las maderas eran de mayor grosor y de mejores condiciones madereras y por lo tanto duraron un poco más de tiempo. Eh, de Mojos podemos conocer cómo era la arquitectura, además de la descripción de los propios misioneros, a través de los dibujos, las acuarelas de Melchor María Mercado, que fue delegado nacional en el lugar y visitó casi todas las reducciones, una que otra fotografía, este es el caso de Baures, su nombre original es Concepción de Baures, pero ya quedó como el pueblo de Baures. Trinidad es también otra de las últimas reducciones en perder su templo maderero, el cual presenta características un poco distintas, y vamos a ver por qué, con el caso de Paraguay o el caso de Chiquitos. Algunos dibujos y grabados de Keller del Art de Gibbon permiten conocer algunas de las características no solamente de la arquitectura mencional religiosa, sino también de la arquitectura residencial. Eh, Vuelvo a repetir que las acuarelas de Melchor María Mercado son una fuente de información muy valiosa, a pesar de las dificultades que tiene este personaje potosino en dibujar y en manejar la perspectiva. Aún así, su nivel de detalle es sorprendente, particularmente lo vemos en el caso de Magdalena, en donde además hace la aclaración que él retira el atrio frontal, que es una característica de la arquitectura maderera, para poder mostrar con mayor detalle la ornamentación similar a cirios, que en realidad son contrafuertes, para ayudar que la estructura de adobe la pared de adobe pueda autosostenerse. Característica de Mojos, de los templos que reconocemos, es la existencia de tres puertas. En Chiquito solo tenemos un templo con tres puertas. En Mojos todos los templos tienen tres puertas, la puerta principal, la del Evangelio y la de la Epístola. Otra característica de Mojos muy particular es que los campanarios son de gran altura, son exentos, separados del templo, y los colegios o la casa o residencia del misionero, que también se constituye en taller de trabajo, en espacio de reunión y de desarrollo de distintas actividades, se construye en dos niveles y paralelo a la plaza. En el caso de San Ramón que vemos aquí, es un templo post-jesuítico. San Ramón es una reducción que se funda después en, en el periodo secular, eh, luego de la expulsión, pero que muestra la continuidad de la tradición maderera, tecnológicamente hablando y morfológicamente hablando también. Esta fotografía de Loreto, que es la primera reducción, nos muestra la composición general de un templo maderero en Mojos, en donde el presbiterio generalmente es más alto, cosa que no tenemos en Chiquito, esa es otra diferencia importante. Eh, la espadaña que va a adornar Loreto es una espadaña ya de principios del siglo XX. Otra característica muy interesante de Mojos es que en Mojos nosotros encontramos una calidad escultórica verdaderamente superior y excepcional. Llamó la atención de D'Orbigny, quien las reconoce como una característica muy, muy interesante. Solo nos quedan estos dibujos de Melchor María Mercado y este otro dibujo anónimo que nos muestra la gran calidad de las cruces ubicadas en el centro de la misión, además de ese tratamiento ornamental y jerarquizante que se muestra en los distintos dibujos que él nos muestra. La otra característica interesante de Mojos, y diferenciador en relación a Chiquitos o incluso a Paraguay, son los campanarios, ¿no? Que llegan y alcanzan, particularmente en el caso de San Ramón, 4 niveles con balcones, balcones que permitían el control y el seguimiento de las actividades de la reducción, ya que se trata de terrenos planos, llanos, en donde desde el último nivel era perfectamente posible controlar todo lo que ocurría en la reducción. Importante destacar también de que en las fiestas
patronales, el Corpus Christi, en la Semana Santa, pues los balcones eran parte de la fiesta, ¿no? Eran parte de todo ese escenario barroco de adornos y arreglos, que en el caso de las misiones de Chiquitos y de Mojos es particularmente interesante. Hablaba de los colegios, aquí vemos, los colegios son distintos, en el caso de Chiquitos solo tienen un piso, en Mojos tienen dos niveles. Probablemente tenía que ver con las condiciones de humedad y la necesidad de dormir en un segundo piso por el tema de los mosquitos particularmente. En esta representación hecha a partir del dibujo de D'Orbigny, remarcamos las pozas, que habían cuatro en los cuatro extremos de la plaza. Las capillas poseen eh, una característica de puntuación del espacio que, si bien podemos vincularlo al barroco, en realidad tiene una connotación medieval, incluso muy antigua, en Europa, y el remarque del espacio central en el centro. Aquí marcamos hace ya bastante tiempo la diferencia principal entre Paraguay, Chiquitos y Mojos al respecto de la arquitectura maderera. Si bien en los tres casos se trata de una estructura maderera que se levanta primero y luego se divide con paredes de adobe o de tabique, en el caso de Mojos nosotros tenemos una mayor profundidad en el atrio frontal, probablemente por la necesidad de proteger de la lluvia, que son mucho más intensas, y del calor también, cosa que en el caso de Paraguay de Chiquitos también existe, pero en una condición menos radical. Las estructuras madereras debieron empezar muy sencillas en el interior, como tomamos el ejemplo de Guarayos, que está próximo a Mojos y que se desarrollan en el siglo XIX, y un ejemplo actual de San Ignacio de Mojos de el Horcón. No tenemos ningún dibujo que nos permita conocer cómo eran los interiores de Mojos. Solo podemos especular al respecto. Pero este es el templo de San Ignacio de Mojos ahora. Si bien se trata de una estructura que respeta muy de manera aproximada el modelo jesuítico, se trata de una intervención bastante nueva en muchos de sus aspectos, salvo la estructura de las paredes, que en parte es la original. Por lo tanto, la planta nos muestra esta característica maderera con un énfasis en el presbiterio. Aquí lo tenemos por afuera, ya ha venido siendo paulatinamente ornamentada, tratando de recuperar los dibujos o a partir de las representaciones que hace Melchor María Mercado, aunque de una manera mucho más libre y con ciertas licencias, podemos decir. En todo caso, la restitución de la fachada del templo de San Ignacio de Mojos ha sido parte de este renacimiento misional en la región oriental de Bolivia. Un relevamiento que hicimos, aprovechamos para, a partir de la estructura existente, el presbiterio ya no es profundo en Mojos, pero están la estructura original y por lo tanto esta sería la estructura de planta de San Ignacio de Mojos en tiempos virreinales. El, Parte del retablo es original, pues la mayor parte es reconstruido y restituido. Las estructuras de madera también, ellas son nuevas. Eh, Existe un templo que tiene una vinculación directa con Mojos, aunque él se construye inmediatamente después de la expulsión de los jesuitas, que es el templo de Santa Rosa del Sara, el cual todavía tiene las columnas madereras originales. El templo de Santa Rosa del Sara se construye imitando al templo de Buenavista. El templo de Buenavista es un templo jesuítico de Mojos, el cual es construido y con el apoyo del padre Martín Schmidt, a quien visita el padre Jurado poco antes de la expulsión. El padre Martín Schmidt le entrega los planos, le muestra cómo hacer el trabajo, y es por esa razón que es lícito suponer de que este tipo de tratamiento de las columnas, en el caso de Santa Rosa del Sara,
en el interior, no en el exterior, porque ya son columnas decimonónicas, debieron parecerse a las de Buenavista, y por esa razón podemos imaginarnos también un tratamiento detallado, ornamental, barroco en el interior. Aquí las vemos, las columnas originales de Santa Rosa del Sara, un templo que ha sido restaurado no hace mucho. Su retablo también es de fines del siglo XVIII, ha sufrido bastante polémico el trabajo de restauración, seguramente hay intervenciones posteriores, pero nos muestra una composición de calles y cuerpos muy similar a las que encontramos en Chiquito, pero con un trabajo en el caso de Santa Rosa y probablemente en el caso de Buenavista, que son las poblaciones más al sur de Mojo, que además se levantan a finales de todo el proyecto misional, eran periféricas en el marco de la centralidad de las ciudades y de las reducciones importantes como San Pedro, Trinidad, Loreto, Exaltación, Magdalena, etc. La expulsión de los jesuitas no implica el fin de la misión de Mojos. De hecho, como ya lo marcamos, hay una continuidad casi natural que se da rápidamente, entra en crisis, por supuesto, particularmente cuando los curas seculares enviados de Santa Cruz llegan, hay un masivo éxodo de indígenas hacia el campo por el abuso de algunos de los curas. El Mojos tenía 35.000 habitantes al momento de la expulsión, solo quedan 20.000. Después vendrá Lázaro de Rivera con una gestión mucho más eficiente y logrará recuperar buena parte de esa población que se había dispersado, y de esa manera se mantiene y continúan, incluso se fundan nuevas reducciones, se trasladan otras en el periodo secular post-jesuítico, aún en el tiempo virreinal. Nosotros hoy tenemos al Templo de Mojo no solamente como sala de oración, sino que continúa y continúa usándose como un salón de baile, como talleres, como auditorio. Este uso múltiple, diverso del templo, se conecta con las tradiciones, pues tiene su relación directa con la continuidad de la cultura misional, que se define, se constituye y se arma en el tiempo jesuítico. La Ichapequene fiesta, que es la fiesta, eh, la fiesta principal de San Ignacio de Mojos, porque festeja a San Ignacio principalmente, es el 31 de julio, pero son casi 3 meses de festejos previos, ya es incluso patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Aquí tenemos el templo de San Ignacio y parte de la fiesta de los macheteros, son más de 40 grupos que participan, es una fiesta fantástica, ¿no? Realmente extraordinaria, que nos muestra la vitalidad de la cultura misional hasta hoy en día en San Ignacio. Arquitectónicamente, la arquitectura de Mojos se mantiene conectada con lo maderero en sus formas más simples y en sus formas más desarrolladas. Esta permanencia evidentemente va paulatinamente abandonando algunas de las técnicas que eran comunes en el periodo virreinal o en el siglo XIX, y estamos viendo un reemplazo, pero es el tema de las galerías o corredores exteriores, esa relación estrecha que existe entre el espacio público y el privado a través de este espacio intermedio que es el corredor y la galería, y que muy bien Ramón Gutiérrez lo describe y lo analiza en toda la región granítica, pero que también se extiende hacia regiones no guaraníticas como la de Mojos y de Chiquitos. Podemos encontrarla en San Ignacio de Mojos. Pero también lo vemos en las nuevas edificaciones, el nuevo edificio municipal, un nuevo hotel. Todos ellos mantienen e intentan conectarse con esa tradición maderera, que es su manera físico, material de conectarse con la cultura misional. El nuevo Cabildo Indígena de San Ignacio de Mojo, una estructura maderera enorme que combina estructura de hormigón con estructuras madereras, es una expresión de esa continuidad, de esa permanencia. El templo de San Pedro Nuevo,
San Pedro, que llegó a ser capital de Mojos, luego de la expulsión, incluso se traslada del lugar. Tenía un templo convencional, podemos decir, moderno, hasta que deciden construir un nuevo templo, que es un templo maderero siguiendo la tradición de corredores y atrio cubierto, y por dentro con todo ese énfasis en la tecnología maderera, pero contemporánea, es decir, no alejada de esa tradición tecnológica y formal. Y así como tenemos templos como el de San Pedro Nuevo, sencillo, tenemos obras mucho más contemporáneas, el templo de Riberalta, que no es parte de la región de Mojos, está más al norte, pero forma parte del departamento del Beni, en donde Rolando Aparicio hace una interpretación y una edificación que reproduce, exalta y ennoblece la arquitectura maderera con una edificación de mucha mayor escala, porque la ciudad es mucho más grande y se construye, es catedral porque es sede de un vicariato, y en donde la madera alcanza un nivel de expresión realmente excepcional. Eh, y en ese marco, lo que nosotros vemos en Mojos es evidentemente un renacimiento, una revalorización extraordinaria de la cultura misional, que además tiene el componente musical. En Mojos se ha encontrado también, al igual que en Chiquitos, miles de partituras musicales que han permitido recuperar eh, misas, cantos, etcétera, del siglo XVIII. De hecho, ya Mojos forma parte del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca, que se hace desde los años 90 en Santa Cruz. Pero lo más importante, y con esto termino, la valorización de los cabildos, la restitución de los cabildos, ya hace varias décadas atrás, la continuidad de la arquitectura maderera, eh, por lo menos desde el punto de vista arquitectónico, nos permite reconocer de que el legado jesuita, eh, eh, todo aquello que significó e implicó en términos de sincretismo cultural, sincretismo tecnológico, sigue vivo en Mojos, como también sigue vivo en Chiquitos, pero eso ya es Pedro quien va a hablar de ello. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Víctor. Muy importante remarcar esa continuidad y vitalidad en Mojos, ¿no? Que quienes pudimos estar allí la podemos apreciar tan a flor de piel. Muchas gracias. Bueno, ahora les quiero presentar a Pedro Querejazu Leighton. Pedro es graduado en Artes Plásticas, la Universidad de Chuquisaca, Sucre, en 1966, y en Conservación y Restauración de Obras de Arte, Madrid, España, en 1969. Es restaurador y conservador de obras de arte, es experto de UNESCO y consultor en patrimonio artístico, investigador e historiador del arte boliviano y de la fotografía histórica, editor y compilador de pintura boliviana del siglo XIX, El dibujo en Bolivia, Luigi Domenico Gismondi, un fotógrafo italiano en La Paz, entre otros. También del arte contemporáneo en Bolivia y de Borda. Pedro es miembro de la Academia Boliviana de la Historia y correspondiente de la Academia de Bellas Artes en la Argentina. Se va a referir a las misiones jesuíticas en Chiquitos. De Chiquitos, perdón. Pedro, te doy la palabra. Muchas gracias. Saludos a todos los amigos que están presentes y al público que nos acompaña. Como me encargaron, yo voy a hablar sobre las misiones jesuíticas de Chiquitos, y aunque probablemente los inunde con una larga serie de imágenes, espero que sean importantes e interesantes para ustedes. En todo caso, es interesante e importante anotar
como es que este coloquio de 2 sesiones habla de todo el conjunto de las misiones jesuíticas en América del Sur, por lo menos, hay que anotar que las misiones de Paraguay y de Chiquitos formaron parte de la provincia jesuítica de la Paracuaria, que se gobernaba desde Córdoba, Argentina. Eso es un detalle muy importante porque, claro, la gente suele mirar Mojos Chiquitos, territorio boliviano, las misiones. No, se manejaron desde distintas provincias. Mojos, como lo mencionó Víctor Hugo Limpias, perteneció a la provincia jesuítica del Perú. Chiquitos a la provincia jesuítica de la Paracuaria y se misionaron desde Córdoba a través del colegio de Tarija. De hecho, incluso hay Javier Matienzo, un historiador que trabaja sobre Chiquitos, ha encontrado alguna documentación que menciona instrucciones para que los jesuitas de Chiquitos no entren en contacto con la misión de Santa Cruz ni con la provincia del Perú. Sin embargo, también consta que la Casa Procura de Potosí fue como el vehículo de salida y entrada de productos de Chiquitos a entrada y salida. En todo caso, una cosa que también es importante considerar es que Chiquitos es más tardío que Mojos y bastante más tardío en términos cronológicos que el Paraguay dentro de la Paracuaria. La misión más antigua es 1691, San Francisco Javier, y hay fundaciones hasta 1760. De hecho, en el territorio chiquitano hubo 11 fundaciones. Hay alguien que se habla de 12, pero básicamente fueron 11, una que los propios jesuitas abandonaron, que es la de 1724, San Ignacio de Loyola, en Samucos, porque los indios samucos eran muy levantiscos y aparentemente fue un proyecto para empalmar las misiones chiquitanas con las del Paraguay, pero no fue exitosa y con parte de los pobladores de Samucos se fundó San Ignacio de Loyola de Chiquitos, que hoy se conoce como San Ignacio de Velasco, es recién en 1748. Entonces, las fundaciones son más tardías y otra cosa importante a considerar es que hay como un núcleo inicial que son San Javier, Concepción. Hay una ruta que siguen los misioneros tratando de llegar al río Paraguay, que son San Miguel, San Rafael, Santiago Apóstol y Santo Corazón. Y una ruta hacia el sur que es San José y San Juan Apóstol y Samucos. Y otra vez una reconfirmación del centro con San Ignacio de Chiquitos y Santa Ana. Entonces es un avanzar, retroceder y concentrarse en el centro en términos de avances geográficos. Y aquí tienen el mapa en que se puede ver a la izquierda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y las misiones están hacia el norte y oriente de ese territorio. Otra cosa importante a considerar es que la gente suele asociar las fechas de fundación como que ya desde entonces hay un pueblo. No fue como tampoco debió ser ni siquiera en Mojos y en otras, y en el propio Paraguay. San Javier se fundó en 1691, pero se movió 3 veces. La actual ubicación de San Javier es bastante más tardía en términos de construcción. Y otro detalle que hay que tener en cuenta es que dentro de esas fechas que he mencionado, por ejemplo, en San Francisco Javier, si bien es de las primeras que se funda, para cuando se produce la expulsión, recién se ha terminado la nueva iglesia, que es la que actualmente existe. Tan tardía que ni siquiera tiene retablo, solo tenía un púlpito, se ve que no estaba terminada, y de hecho, por ejemplo, Santa Ana, que se funda en 1755, realmente acaba construyéndose después de la expulsión, igual que Santo Corazón, que se movió también 2 veces, San Juan Bautista se movió. Entonces, parte del imaginario social es que se funda, ahí se queda, y no. Los jesuitas tuvieron que adaptarse a las condiciones de los pobladores, el trabajo misional de reunir a los grupos indígenas que, a diferencia de Mojos y de ese ancestro tan impresionantemente importante de la cultura hidráulica, eran más bien grupos nómadas y seminómadas, con una cultura del chaqueo, una ganadería mínima,
que trabajaba mucho sobre la caza y recolección, y los indígenas los grupos principales de indígenas fueron los manasicas, los chapacurras, churape, arahuaca, samucos, bororós y sarayes, que tienen distintos troncos de origen étnico, pero que se movían, y a diferencia también de mojos, hay muy pocas ilustraciones del periodo colonial o republicano, y una de estas es la de los bororós, que es una acuarela del ya mencionado Melchor María Mercado, pero estos son los que fueron adoptados y adoctrinados y aculturados por los jesuitas, que construyeron, como en otras partes, el idioma, la religión y el territorio. Hoy día los chiquitanos son un producto de la Compañía de Jesús. El idioma, el chiquitano, es una construcción de los jesuitas con base en varias de las lenguas nativas. Hoy los chiquitanos se consideran católicos, a diferencia de los blancos de los pueblos, y el territorio es el chiquito, es como un elemento denominador que es una elaboración de los chiquitos. Y hoy día, por ejemplo, aquí les muestro una lámina de d'Orbigny que muestra a los chiquitanos con un vestuario que ya es impuesto por los jesuitas, introducido por los jesuitas, incluso los carromatos de ruedas que todavía se han visto en Santa Cruz y esa región hasta los años 1970, 80. La planificación de las misiones es muy interesante, porque a diferencia de mojos, que los troncos de comunicación son los ríos, en chiquitos no hay ríos, aunque está dentro de la cuenca amazónica, es una parte de bosque seco que comprende parte del territorio que se denomina el Chaco, que abarca desde la región de Córdoba hasta el Sertão de Brasil, que abarca toda la región de Chiquitos, aunque, ya digo, está incluido dentro de la cuenca amazónica la mayor parte de la ubicación de las misiones jesuíticas. Entonces, los jesuitas planificaron un territorio en el cual, para empezar, tenía que haber agua garantizada, y una de las cosas notables es que casi todos los pueblos tienen lagunas artificiales realizadas durante el periodo misional jesuítico, que todavía hoy existen. Y bueno, las haciendas ganaderas, que eran para alimentar a estas, que hoy día ya no forman parte de los pueblos, pero que inicialmente, y cuando uno mira el mapa de Santa Cruz, donde uno ve el nombre de un santo, es probablemente que ha sido una hacienda ganadera vinculada a alguno de estos 10 pueblos misionales. Ahora, una cosa que tampoco se da cuenta la gente es que las misiones del Paraguay siempre fueron conocidas, las misiones de mojos también, y las de chiquitos fueron olvidadas, quizá con la excepción de San José, que era el camino entre Santa Cruz y el río Paraguay más directo. Pero las otras, que quedaban un poco más al norte de ese eje, fueron olvidadas, y en realidad son redescubiertas un poco por el empeño de don Plácido Molina Barberí, que hizo fotografías y que trabajó en la Comisión de Límites entre Bolivia y Brasil, y se encontró con esas misiones, y como él había sido seminarista y sabía el valor de esas cosas, hablaba en Santa Cruz, hablaba en La Paz de las misiones, y nadie le hacía caso. O trató a Hans Hertel, un famoso fotógrafo alemán, y a partir de un conjunto de fotografías empezó una labor de reconsideración del valor de esas misiones hacia el mundo exterior. De ahí fue que vino Hans Roth. Tanto pedían asesoramiento para salvar las misiones, que Hans Roth, un arquitecto suizo que había sido formado por los jesuitas, que quería irse a la India y que había trabajado con Le Corbusier, llega a Santa Cruz para hacer un informe de un mes. Entró a San Rafael y no pudo salir por la época de lluvias, y se quedó 6 meses hasta que volvió a poder salir. Para entonces ya había quedado enganchado con chiquitos y se dedicó a estudiar. Recuperó todo lo que habían demolido en San Ignacio en 1950, y a partir de 1972 empieza el proceso de revalorización de las misiones chiquitanas. Ahora, estas misiones han sido ejecutadas de acuerdo a, como han mencionado los que han precedido, tanto Víctor Hugo como en la sesión pasada, se ha usado el plano de Azpeitia como el plan general de estas misiones, con casas largas y el grupo misional.
Y en el caso de Chiquitos eso ya no se puede ver, salvo en algunos casos como el de San Juan, cuyo plano arqueológico estamos viendo. Solo queda la torre, el actual San Juan de Taperas es un pueblo más moderno, San Juan también se movió varias veces, y entonces hay una reconstrucción ideal de estas misiones que hace Hans Roth, aunque en algún caso, este es el caso de Concepción hecho también por Hans Roth, que muestran los pueblos con los elementos misionales, la plaza, la cruz misional, y en algunos casos ya han desaparecido las posas, pero quedan las cruces misionales, el reloj, la cruz en el medio de la plaza, las cruces de esquina, y lo notable es que en algún caso estos pueblos se han multiplicado porque hubo indios fugados, como se llamaba, partes de los pueblos que se iban y formaban otros pueblos, como San Antonio de Lomerío o San Javierito, en la región de Chiquitos, que repiten el modelo jesuítico en su urbanismo, como lo que están viendo, que es San Javierito. Entonces, ese plan tiene todo un sistema, no solo habitacional, sino ritual, con la capilla de Betania, con un eje que va con la torre en Chiquitos, no con la iglesia, y con las capillas posas, y probablemente uno de los pocos registros del siglo XIX es el famoso grabado de D'Orbigny de San José, que, como dije antes, es parte de las pocas que se conocen del periodo post-jesuítico. Sin embargo, hay algunos casos, como esta acuarela que se encontró de San Juan antes de que fuera movido, y entonces vemos una similitud entre San José y Concepción de Mojos, y hay unas variantes en los planes tanto actuales como de decir, las reconstrucciones. El de arriba es el que hizo de San José d'Orbigny y el de abajo es de Concepción de Mojos. Sin embargo, cuando uno compara el plano de Azpeitia con la realidad actual, que es la que ve en la mitad derecha de la imagen, este es en el caso de San José, los pueblos han cambiado totalmente. Y eso se debe básicamente a que en 1905 hubo una ley de municipalidades que obligó a las manzanas cuadradas y unas modificaciones urbanas que transformaron totalmente los pueblos, como se puede ver hoy día, en base tanto a los planos urbanos como a las fotografías aéreas. Y entonces aquí tenemos San Ignacio abajo, aquí tenemos San José. Entonces es como el damero, que ya no tiene nada que ver con el urbanismo misional. Este es Concepción, este es Santiago, este Santo Corazón. Entonces, el efecto de las leyes republicanas y la ocupación posterior cambiaron mucho las misiones. Ahora, en el caso, siguiendo el plano de Azpeitia, en Chiquitos se cumple el programa normalmente de capilla miserere, templo, torre separada y colegio, que lo vemos en San José arriba, en San Ignacio abajo a partir de un dibujo, y San Javier, que es ya una reconstrucción con base a los elementos actuales. San Javier no tiene torre. Evidentemente, ya ha hablado Víctor Hugo sobre esto, hay una influencia nativa en la manera de construir, sobre todo en las famosas casas largas, pero también probablemente en la arquitectura europea, dado que los misioneros, notablemente el padre Hans Schmidt, que fue el gran arquitecto, el gran diseñador de la arquitectura maderera en Chiquitos, tenía una influencia de la arquitectura barroca de la Europa central. En todo caso, son construcciones de templo tipo períptero que se han querido asimilar a los templos griegos, aunque yo creo que eso es una mera casualidad, porque aunque también hay que decir que el origen de los templos griegos fue la arquitectura maderera, ¿no es cierto? El sentido períptero de los templos, porque son madereros en origen, aunque después ya los conocemos como mármoles. Y entonces se fueron construyendo, y en algunos casos hay unos desplazamientos como este de San Miguel, que está fuera de eje y no está a escuadra, digamos. Pero notablemente en San Miguel se ha podido establecer a través de estudios hechos por varios especialistas el manejo de una proporción matemático-musical para todas las construcciones. Y aquí les muestro un ejemplo de eso. Es decir, el uso de una escala armónica de proporciones que no es la misma en todos los pueblos, es una para cada pueblo. Y desde
las gradas hasta los retablos, hasta la estructura y altura de los techos, los largos y anchos, están manejados según este estudio en una proporción de escala musical, lo cual en sí mismo no es una novedad, lo cual sorprende, sin embargo, que haya sido hecho también en chiquitos, porque ya en el siglo XV, XVI, el Renacimiento habla de las proporciones musicales para la arquitectura. Lo sorprendente es encontrarlas aquí. Entonces esas proporciones están en San Javier, en la portada de San Javier, ya elaboradas, como les digo, por los estudios. Y claro, a diferencia de lo que pasa en Mojos que mostró Víctor Hugo, son iglesias bastante más bajas, donde la iluminación es tenue y entra solo por las ventanas, con algunas lucernarios sobre el presbiterio. Las iglesias tienen una entrada por los pies que da a la plaza, que es por donde entraban las mujeres, mientras que los hombres entraban a la iglesia por el patio y por la torre y ocupaban la mitad anterior del templo. Los templos, por supuesto, es una foto de Hans Ertel de 1949 de San Rafael. Las mujeres están en la segunda mitad del templo y los hombres iban adelante. Y no había bancos, sino solo 4 para el cabildo, que, como ya ha mencionado Víctor Hugo, era el gobierno civil de las misiones. Se han hecho ya restauraciones en casi todas estas, y notablemente la más conocida desde la época colonial fue la de San José, que tiene una arquitectura mixta de fachadas de piedra, ladrillo y parte de arquitectura de madera en parte del colegio y la iglesia. Sin embargo, en el primer plano vemos las bóvedas, que ya son bastante tardías, son construidas en bóvedas de ladrillo, en que incluso tienen pinturas murales muy interesantes que hacen honores a Fernando VII, el rey. Y bueno, todas las iglesias tienen estos elementos de una cruz misional, las palmeras, el reloj, que están en las áreas públicas, y las torres juegan un papel muy importante, pero insisto, a diferencia de Mojos, no están anexadas a la iglesia, sino son un elemento separado, salvo San Juan, que es la que ven a la derecha, San Juan de Taperes y Santiago. Aquí tienen la de San Miguel y la de Santiago a la derecha. Y un caso insólito, una de las mejores y más importantes iglesias que se construyó es San Ignacio de Velasco, que fue demolida en 1952 porque les pareció vieja a las autoridades de ese entonces. Prometieron una iglesia nueva, demolieron San Ignacio, no construyeron la iglesia nueva hasta que en 1960 la iglesia trajeron un modelo alemán y lo hicieron de nuevo. Sin embargo, ahora ya se ha podido reconstruir, y estas son fotos de don Plácido Molina y de Hans Erlt, que muestran esa desolación de un templo destruido por los políticos. Y en contraposición, aquí les muestro la restauración de San Javier, que es probablemente la más fina, mejor ejecutada en términos de rigor técnico en la reconstrucción, donde la arquitectura de madera se aprecia gloriosamente, pero que conforme a lo demostraban las fotografías y los estudios de los muros y las paredes, eran íntegramente policromadas por dentro, además de tener eventualmente escenas. Este es el interior de San Javier visto desde el presbiterio. Y bueno, otros elementos de San Javier, que hoy es, digamos, la iglesia más rigurosamente restaurada de acuerdo a las normas de la Carta de Venecia. Y lo digo esto porque en Chiquitos y en Santa Cruz hubo un debate muy acalorado durante varias décadas, sobre todo por lo que pasó en Concepción. Y aquí pueden ver el retablo mayor, que es de adobe, que ya ha sido un poco sobredecorado por los indígenas de San Javier, como parte de la restauración, pero las pinturas murales son todas originales encontradas. San Miguel es un caso muy importante porque además tiene un plafón pintado por un pintor que después mencionaré. Y bueno, haciendo referencia y retomando la idea que mostró Víctor Hugo Limpias, toda esta arquitectura chiquitana es maderera. Entonces, en el plano central se muestra el plano de los pilotes u horcones del conjunto de San Miguel, perdón, sí, de San Miguel, y el plano de la iglesia y su parentesco con las casas largas de la región Chiquita, las casas largas indígenas originarias de la región de Chiquitos y de la región del Chaco. Este es el modelo de la arquitectura maderera que ya mostró Víctor Hugo
para mojos, pero en este caso no es tan elevado en altura. Y bueno, Hans Roth hizo unos dibujos de cómo era el sistema constructivo, cómo se reemplazaban estos elementos. Y bueno, una de las peculiaridades de Chiquitos es que fueron misiones olvidadas y aisladas en el tiempo y en el espacio. Hasta que Plácido Molina, insistiendo tanto, empezó a generar una revisión y se dieron cuenta que ahí había un tesoro absolutamente increíble. Y en este caso les muestro, por ejemplo, el retablo de San Ignacio de Velasco, que ya está restaurado y en su sitio, que es posjesuítico, es un retablo hecho por los maestros de Tarata y Punata, que hoy están en el Valle de Cochabamba, que era parte del Obispado de Santa Cruz, y el retablo barroco de la iglesia de San Miguel, probablemente elaborado por Martin Schmidt, con base en dibujos de los grabados de Pedro Pozzo, que la Compañía de Jesús mandó y que había en las bibliotecas chiquitanas, como las de Mojos. Estos son los retablos laterales de San Ignacio de Mojos. Aquí hay una serie de púlpitos que pueden ver, como el de San Concepción, San Ignacio, San Javier, Santana, donde incluso aparecen las famosas sirenas. Son púlpitos autoportantes con columna y no adosados a la pared como en las tierras altas. Y bueno, una serie de elementos de muebles que han sobrevivido, como los confesionarios, y pueden ver los bancos de los cabildantes. Solo tenían asiento los miembros del cabildo indígena en cada chiquito. Y bueno, una serie de producción de muebles para uso local, pero sobre todo para exportación. En algún caso, por ejemplo, abajo a la izquierda, puede ver una madera de un vargueño que está a medio ejecutar. Hans Roth ha encontrado que hay uno exactamente igual de las mismas dimensiones en el Museo Nacional de Arte de La Paz, que debió ser hecha en Chiquitos, y arriba un sagrario incluso firmado por Miguel Rojas en 1810. Entonces, la pintura mural, y en el caso de San Rafael, el uso de mica para generar un sistema de decoración que asemeje plata, es extraordinario y habla de una pervivencia. Y en este caso les hablaba de el plafón de San Miguel, que fue pintado por Miguel Rojas, un español que estuvo activo en las misiones de Chiquitos pese a la prohibición de la corona, y que representa el triunfo de San Miguel en la batalla de los ángeles en el cielo, que está justamente sobre el retablo mayor. Y bueno, de las cosas importantes en las misiones son las esculturas de los santos titulares, las imágenes de las Virgen María y de los santos, que en casi todas hay, digamos, de San Pedro y San Pablo. Y un detalle importante es la imagen pequeña de un angelito que estaba enterrado al pie del altar de la Inmaculada en San Javier, escoltando los restos funerarios de dos jesuitas. Hay una producción traída desde fuera, básicamente a través del Colegio de Tarija y el financiamiento del Marqués del Valle de Tojo, según explicó Javier Matienzo, que es el que financió básicamente durante décadas la construcción y el sostenimiento de las misiones chiquitanas. Incluso hay documentos de que desde Tarija se mandaba el vino para Chiquitos para que pues, se pudiera celebrar misa. Y cuando no había vino, no se podía hacer misa como era la norma canónica. Y bueno, un detalle importante que todavía es importante y valioso en Chiquitos es el de la vivienda, que está basada, por supuesto, en la vivienda chiquitana original, pero que sigue el sistema constructivo maderero que en parte ha mostrado Víctor Hugo, pero en algunos pueblos, esta fotografía, por ejemplo, de abajo es mía, de 1992, es Santana de Chiquitos con esa misma estructura, techos de paja, de palma, con la estructura que se puede ver en la palma arriba y que se siguen construyendo, aunque lamentablemente muchas de estas han desaparecido por la presión tanto de la gobernación de Santa Cruz como por ejemplo la CRE, que es la electrificadora rural, que los ha obligado a quitar sus techos de palma sobre pretexto de los riesgos de incendio y poner techos de teja. Con lo cual muchos de ese patrimonio se ha perdido en tiempos relativamente recientes por el tema de la presión y el centralismo del gobierno.
como decía Víctor Hugo, en Chiquitos los chiquitanos se consideran cristianos, chiquitanos, porque esa es la construcción jesuítica. Y el cabildo sigue funcionando. Ahora en las iglesias ya las mujeres se sientan en el lado izquierdo, los hombres en el lado derecho, pero siguen manteniendo una cultura de producción de alimentos y de elementos musicales. Han recuperado parte de su música ancestral nativa, que es muy interesante en el caso de Chiquitos. Y claro, lo que mencionó Víctor Hugo es la pervivencia del elemento inmaterial en las fiestas. Entonces, a raíz de este esfuerzo y de ese valioso patrimonio vivo, tanto de los chiquitanos vivos como de un patrimonio construido todavía in situ, es que se declararon 7 de las 10 misiones como patrimonio de la humanidad. No se incluyeron San Ignacio, porque había sido demolido, San Juan y Santo Corazón de Jesús, porque habían sido trasladados y no tienen ningún aspecto misional. Pero en todo caso, el Plan Misiones y la colaboración tanto de la Compañía de Jesús como otras organizaciones y la cooperación española a través del Plan Misiones han permitido hacer un catálogo del patrimonio, establecer dinámicas sociales y programas compartidos, han apoyado al turismo cultural y la gestión del medio ambiente, y entonces hoy día hay un patrimonio catalogado, del patrimonio construido, del patrimonio artístico, y una idea muy original con base en los famosos archivos musicales encontrados sobre todo en Santa Ana, en Concepción y en San Rafael y San Miguel. Se organizaron los famosos festivales de música de Chiquitos y se han hecho numerosas publicaciones sobre la región de Chiquitos, con lo cual han adquirido una relevancia notable. Por ejemplo, Santa Ana recibió el premio Somos Patrimonio por la defensa de su patrimonio por los propios santaneños, chiquitanos de Santa Ana. Y bueno, la música de Chiquitos se ha vuelto una cosa muy relevante, y por supuesto no es exclusiva de Chiquitos. En Chiquitos se han encontrado copias de misas de Cipoli y de otros religiosos. Cipoli fue un gran músico italiano que acabó en Córdoba y desde Córdoba mandó copias a toda la paracuaria, música de su autoría y de otros autores, que fueron a su vez copiadas y recopiadas y recopiadas por los copistas dentro de las misiones, lo cual habla de un interés y de una pervivencia de esta gente por sí mismas y por su pasado, que es admirable y que hoy día sufren una presión muy fuerte. Ellos cada vez, digamos, se esfuerzan más en revalorar su patrimonio, su esencia, pero enfrentan ciertos problemas muy graves hoy día, como el abusivo control del Estado, que por ejemplo ha prohibido que en la currícula escolar se les enseñe música barroca a los niños, sobre pretexto de que es música colonial y que hay que erradicar la colonización. El fenómeno de los interculturales, que son colonizadores aymaras que arrasan y dominan todo el país imponiendo sus formas culturales, tratando de borrar las culturas nativas. El narcotráfico es un fenómeno ahorita muy grave en Chiquitos, porque se ha convertido en una ruta de salida del tráfico hacia Brasil, con la violencia, con el desfase económico que eso implica, y más recientemente, en los últimos años, las quemas criminales de los bosques chiquitanos, que son las reservas de la biosfera que garantizan los acuíferos y demás, y que están siendo quemados criminalmente por los hoyeros y por los interculturales. Espero haberles dado un panorama interesante de algo que ha sido y es, y supongo que seguirá siendo, fascinante en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que es reconfortante revalorizar este patrimonio, ¿no es cierto? Este legado tanto arquitectónico como artístico, tan importante. Y yo creo que lo que es para resaltar, al igual que el caso de Mojos, es
el mantenerse como pueblos vivos. Creo que esto es lo importante, con esa transferencia que ha habido de habilidades, de técnicas, de conocimientos, ¿no? Y que además hoy es patrimonio de la humanidad, no solamente de nuestra región. Así que gracias a ustedes por, desde la investigación y desde el campo de las publicaciones, seguir estudiando este patrimonio y esta vivencia, y además poder detectar los problemas, es decir, cuáles son los problemas por los que atraviesa este tipo de patrimonio. Así que muchísimas gracias, Pedro, y ahora voy a presentar a Sandra Negro. Si podés dejar de compartir pantalla, Pedro. Sí, claro que sí. Listo. Muchas gracias. Bueno, ahora les damos la bienvenida a Sandra Negro. Sandra es arquitecta, cuenta con una segunda especialidad en estudios antropológicos, concluyó la maestría en antropología, ambas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sandra es doctora en Historia del Arte y en Gestión Cultural en el mundo hispánico, docente universitaria e investigadora de temas vinculados con la historia social, el urbanismo y la arquitectura. Es autora de varios libros y un extenso número de artículos publicados en distintas revistas científicas. Es vicerrectora de investigación en la Universidad Ricardo Palma de Lima, directora ejecutiva del Instituto de Investigaciones del Patrimonio Cultural y presidenta de la sede de Perú del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio SICOP, un SICOP que ha mantenido siempre activo, y prueba de ello son los múltiples seminarios a los que nos invita y nos da el placer de compartir. Es miembro de número del Instituto Ribagüero, Escuela de Altos Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y miembro de la Academia Peruana de Pisco. Sandra nos va a referir una charla bajo el título Utopía, Mutabilidad y Persistencia en la misión de Maynas en el Virreinato de Perú. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes con todos los asistentes. Deseo agradecer a la OEI y en especial a Nani por organizar este encuentro que nos permite tener una visión panorámica de las similitudes y las inmensas diferencias que tenían entre sí las distintas misiones jesuíticas. La misión de Maynas se desarrolló en un territorio cuyos límites fueran variando a lo largo de los 130 años de su permanencia. Durante la etapa de apogeo, abarcaba parcialmente las riberas de los ríos Marañón, Pastaza, Paranapuras, Tigre, Napo, Putumayo, Aguarico, Ucayali, Pachitea, Yavarí, Nanay y naturalmente las orillas e islas del río Amazonas, extendiéndose hasta la confluencia del río Negro, como pueden ver aquí, a corta distancia de la actual ciudad de Manaos en Brasil. Sandra, aún vemos en miniatura el PowerPoint, todavía no se ve en pantalla completa. Miren. ¿Y ahora cómo la ves? No, aún no, habría que hacer doble clic. Voy a dejar. Cualquier cosa se puede compartir el PDF. Compartir buscar el PDF. Sí, y compartir pantalla, a ver. ¿Lo ves grande o todavía? Ahora sí, perfecto, ahora sí se ve grande, gracias. Espera. Pero, aunque lo vea grande, no me permite retroceder. Listo. Ahora sí. Sin embargo, a medida que se fue consolidando la expansión portuguesa a partir de comienzos del siglo XVIII, la misión fue forzada a replegarse, donde ven esta línea roja, hacia la confluencia y desembocadura del río Yarabí en el Amazonas, el mismo que se convirtió en la frontera colonial de la corona española
hasta la expulsión de los jesuitas de la región en 1768, ya que fueron los últimos que salieron de América. Para poder ingresar a este territorio, se fueron estableciendo a través de los años diferentes rutas de acceso, que en total fueron 7, todas ellas muy difíciles debido a la coexistencia de dos ecologías muy diversas. Por un lado, la selva alta, con ríos caudalosos, con pasos a pie por cuestas abruptas o muy inclinadas, y una selva baja que cruzaba áreas pantanosas y ambas a través de territorios de indios hostiles. Debemos considerar además que casi todas las rutas tenían como punto de partida la ciudad de Quito, ya que entre los siglos XVI y XIX, para acceder desde la región de Lima, capital del Virreinato del Perú, era una empresa de mayor envergadura. Esto se debía a la gran distancia existente, a la imperativa necesidad de cruzar los Andes para alcanzar la Amazonia, todo lo cual repercutía negativamente en tiempos, costos y esfuerzos. Debido a ello, la misión de Maynas dependió siempre en lo espiritual de la Compañía de Jesús de Quito. El viaje debía realizarse en parte a pie, otra a lomo de bestia y en navegación fluvial, usando generalmente balsas o almadías o canoas, y la distancia a recorrer en promedio era de unos 1.700 kilómetros. La historia de la fundación y desarrollo de las reducciones jesuíticas es muy compleja, con grandes altibajos debido a factores muy diversos que imposibilitan su generalización a través del tiempo. El 6 de febrero de 1638 ingresaron a la ciudad de San Francisco de Borja los dos primeros jesuitas, que por entonces esta ciudad estaba habitada por unos 40 españoles, e ingresaron acompañados por un grupo de soldados. Su primera labor fue pacificar a los indígenas que se hallaban en abierta rebeldía y confrontación con las fuerzas militares, lo que fue el primer paso que posibilitó el establecimiento de la misión de Maynas. La misión se desarrolló de manera continua, aunque con infinitos conflictos y con un ritmo muy desigual hasta 1768. En conjunto, podemos afirmar que a partir de los inmensos esfuerzos realizados, nunca logró el nivel de permanencia, solidez, autonomía que hubiesen facilitado su florecimiento. Fue una misión conflictiva y con logros realmente temporales y espaciales muy aislados, tanto en el sentido catequístico como a nivel de permanencia de las reducciones sobre el territorio. Los principales motivos de esta inestabilidad están en la escasa preparación de los religiosos para trabajar en un medio cultural y ecológico diferente a todo lo conocido por entonces. También el número relativamente pequeño de sacerdotes que misionaron en un territorio tan extenso, con reducciones situadas a distancias muy variables entre sí. Esto generó que cada misionero tuviese a su cargo entre 2 y 5 reducciones, y como solamente las podía visitar unas 2 o 3 veces al año, desencadenó el abandono de las mismas y la dispersión de los pobladores. Luego hay un factor que los indígenas sentían un gran temor por los soldados. Las disposiciones vigentes señalaban que los misioneros debían ingresar con escolta militar para realizar nuevas expediciones en territorios no explorados. Esto contrasta notablemente con lo que sucedía en las misiones de Mojos y Chiquitos, que acabamos de ver, y también del Paraguay, donde no se permitía el ingreso de militares en las zonas de conversión. También el problema del desconocimiento de las lenguas locales, las cuales llegaron a ser más de un centenar. Esto llevó a la imposición del quechua como lengua general, lo que tampoco logró consolidarse. Las plagas y epidemias de catarro, sarampión, disentería, paperas, se documentan por lo menos 33 mayores epidemias documentadas. Y luego la dispersión de la población indígena a cristianizar frente a la resistencia de los líderes indígenas que veían disminuido su poder. A pesar de los grandes altibajos, los jesuitas llegaron a fundar a lo largo de 131 años un total de 152 poblaciones entre reducciones y anexos.
Muchas de estas tuvieron una duración efímera, mientras que otras lograron consolidarse y permanecer en el territorio, y con ellas los jesuitas tuvieron una consistente catequesis. Es posible afirmar que solamente del total de 152, 106 consiguieron una relativa estabilidad a través del tiempo y todos los conflictos que las rodeaban. Estas se situaban en 4 distintas regiones geográficas y como tales constituyeron a su vez 4 misiones que componían el Magna jesuítico a partir del último tercio del siglo XVII. Si bien el número de reducciones variaba con gran rapidez, podemos afirmar que hacia 1740 había 71 poblados en funcionamiento organizados en 4 grandes áreas. La misión alta del Marañón, con 27 reducciones, acompañada por la misión del Pastaza, con 6 reducciones, y que ambas dependían de la ciudad de San Francisco de Borja. Por otro lado, que es la que está representada en el croquis en color azul. Por otro lado, en color verde tenemos la misión baja del Marañón, que era el Amazonas, que va cambiando de nombre, primero es Marañón, luego Amazonas, y luego al entrar en Brasil es Solimões, con 17 reducciones, a las cuales habría que agregar las 35 que se perdieron a partir de 1710 con la irrupción de los portugueses. Y a estas hay que agregar las 21 de la misión del Napo, que incluía las 9 de Aguarico, y que todas estas estaban, digamos, sujetas a la misión o a la reducción de San Joaquín de Omaguas. Menos de 3 décadas después, cuando los jesuitas se vieron forzados en 1768 a abandonar definitivamente Maynas y tomar la ruta del exilio, solo quedaban 33 reducciones que la ven representadas aquí, y las 33 a cargo de 21 religiosos y un hermano coadjutor. Si bien buena parte de la documentación de Maynas desapareció en el siglo XVIII, debido a que en 1742 se incendió accidentalmente la iglesia de Santiago de la Laguna, quemándose irremediablemente todas las cartas anuas que allí se conservaban con una importantísima información relativa al desarrollo misional. Se debe también considerar que la expulsión definitiva, varias crónicas se perdieron irremisiblemente, porque los jesuitas además recibieron instrucciones precisas de no llevar nada con ellos. Si bien está documentado que algunos conciliaron en almohadas y otros en seres sus memorias, entre las cuales se encuentran las de los padres Carlos Brentano, Adam Winman, Enrique Franzen o Francisco Lindenhofer. Sin embargo, al presente todavía se hallan perdidas. No obstante, se ha conservado esta hermosa planimetría elaborada por el jesuita Samuel Fritz, quien estuvo en las misiones durante cerca de 4 décadas y recorrió todo el Amazonas, y en su camino fue fundando todas las reducciones prácticamente hasta llegar al Pará, donde fue detenido por los portugueses bajo cargo de ser un espía. Estuvo 18 meses prisionero hasta que intervino la corona española y logró ser liberado. Ese es uno de los 3 planos que él elaboró, el mejor de los 3, y él mismo lo llevó a Quito en el año 1707 para su publicación. Samuel Fritz además viajó a Lima para reclamarle al virrey de turno que los portugueses estaban avanzando a tal velocidad que destruían toda la labor de los jesuitas. Pero de modo irónico, el virrey le contestó que verdaderamente era una frontera casi imposible de controlar y que por último había tierras e indígenas para todos. La modalidad de asentamiento propuesta fue la reducción en poblados, pero en un medio en el cual las etnias tenían un patrón de vida con desplazamientos cíclicos, ya que lo que se dedicaban para su supervivencia era la roza y quema. O sea, rozaban o destruían una parte del bosque, hacían una pequeña parcela, luego la quemaban y sobre las cenizas sembraban, por lo que ellos sentían un fuerte rechazo a permanecer en un solo lugar. De cualquier manera, las reducciones se convirtieron en el núcleo elemental para la cristianización de los infieles, así como los ríos fueron sus principales vías de comunicación. Aunque los ríos siempre fueron un factor determinante para la ubicación de las reducciones,
en la mayor parte de ellos no estaban exactamente en la orilla, sino un tanto retirados para buscar una planicie o un altozano para evitar las cíclicas inundaciones estacionales. Aunque concurrieron algunos rasgos comunes, las primeras propuestas fueron de un ensayo y después se fueron modificando. Recién podemos decir que en el último tercio del siglo XVII la propuesta de diseño reduccional se consolidó y con ligeras variantes fue aplicada a todos los poblados de la misión. En cuanto al número de habitantes que conformaban la reducción, este era muy variable. En el momento de la fundación, el número de habitantes oscilaba entre 30 y 50. Los restantes pobladores iban llegando en sucesivas oleadas dependiendo del éxito o el fracaso que tenía el religioso a cargo, el misionero, en convencerlos, pudiendo alcanzar en algunos casos entre 100 y 1.600 habitantes. El número más frecuente en promedio era de 200 a 400 personas. Cuando el religioso determinaba un lugar que le parecía idóneo para fundar una reducción, debía encargar a un grupo de indígenas que habían aceptado reducirse, que desbrozara el área, la limpiara, luego esperara a que ésta se secara y la incendiara, etapa que solía tomar entre 4 y 6 meses. Una vez preparado el espacio físico, el religioso acudía al lugar y plantaba una cruz en el suelo como la que ven en el círculo, y era la señal primordial de la fundación en el lugar donde debía situarse la iglesia. La traza debía ser ortogonal, es decir, en forma de una cuadrícula, con dos calles que se intersectaban en forma de una cruz de San Antonio o una tau, con los brazos transversales de la cruz siempre paralelas al río. El cuerpo longitudinal de la cruz formaba un eje espacial de gran impacto, de un impacto visual importante, porque desde la ensenada al río uno iba subiendo y lo primero que se encontraba era la coronación con el frontispicio de la iglesia. No existía propiamente un trazado de manzanas y solares. Las viviendas debían organizarse de manera ordenada en relación a los dos ejes principales que les señalé. Al final de la calle, trazada de manera perpendicular al atracadero, se disponía una plaza de medianas dimensiones, alrededor de la cual se organizaban todas las edificaciones de uso religioso y administrativo. Evidentemente, la impresión general de los visitantes al llegar al lugar era de asombro y admiración, porque estábamos en medio de una selva tupida. Al aproximarse las embarcaciones a la reducción, lo primero que divisaban los navegantes eran las 3 cruces señaladas con el número 1, que estaban clavadas en filas y dispuestas sobre un promontorio artificial. Estas no solamente eran una suerte de clave para comunicación simbólica que implicaba la llegada del Evangelio a estos remotos pasajes, sino que también constituían un hito que señalaban la existencia de un poblado, muchas veces totalmente oculto por el denso follaje amazónico. Conforme se acercaban al amarradero, los remeros hacían sonar instrumentos como las bobonas para comunicar su llegada y hacer así que los pobladores se congregasen para recibirlos. La plaza tenía una forma cuadrangular y en su centro siempre se hallaba un reloj de sol, como lo hemos visto en las misiones de Bolivia. En ella se llevaba a cabo la mayor parte de las actividades públicas y colectivas de la reducción. La más significativa, evidentemente, fueron las procesiones dentro de las transformaciones sociales llevadas a cabo, para lo cual se erigieron 4 capillas posas, las que vemos ahí señaladas con el número 9, en las 4 esquinas de las plazas. En el eje visual desde la calle longitudinal se hallaba la iglesia rodeada por el atrio cementerio. A uno de los lados, en los números 14, 15 y 16, se situaba la casa del misionero y anexo el colegio de los varones. Este último tenía por objeto abolir un poco a la vez la multitud de lenguas entre los indios y generalizar el empleo del quechua. Por tal motivo, los jesuitas fueron duramente criticados. En las escuelas además vivían niños huérfanos y otros que habían sido capturados de etnias todavía no reducidas. A un lado de la iglesia, en los números 17, 18, 20, 19, se hallaba la Casa de las Recogidas, que agrupaba a las mujeres solteras.
que vivían conjuntamente con niñas pequeñas y huérfanas, a las cuales se les educaba en la nueva forma de vida y en las tareas vinculadas al hogar. Al costado se hallaba la cocina comunitaria, la huerta, los corrales y la charapera, ya que como no había animales de corral con los cuales alimentarse, lo que hacían era capturar tortugas de mediano tamaño, llamadas comúnmente en la zona charapas, y luego las ponían en estos corrales y las alimentaban durante meses, de tal modo que era como tener unas aves de corral. En el lado opuesto de la plaza se erigía en los números 22, 23, 24 el cabildo indígena, y vamos a ver ciertas estructuras, no solo el quechua como lengua general, sino ciertas estructuras andinas que intentaron los jesuitas trasladar con escaso éxito a esta zona amazónica. Allí estaba el cabildo indígena con los cargos elegidos de barayos en cada parcialidad, acompañados de un alcalde mayor, que era una estructura andina, pero difícilmente que podía ser trasladada y copiada a una región amazónica. La cárcel y algunos talleres, principalmente de carpintería y herrería. Una propuesta arquitectónica desconocida en la arquitectura de las restantes misiones coloniales y que aparece en varios documentos está señalada en el croquis con el número 27 y fue la creación de jardines procesionales, los cuales estuvieron estructurados por 4 galerías techadas dispuestas formando un cuadro, lo cual permitía realizar las procesiones durante la extensa estación lluviosa que podía durar 6 meses. En cada una de las esquinas se hallaba un retablo devocional y de tal modo que constituía una posa, de tal modo que en los meses que se podía, la procesión era en la plaza con las 4 posas del número 9, y cuando era una estación lluviosa, las procesiones se hacían bajo techo. Las casas de los indígenas fueron todas muy similares, con una dimensión promedio de unos 12 por 10 metros, y estas cambiaron sustancialmente la forma de vida multifamiliar que tenían en las malocas para pasar a unidades de vivienda unifamiliares que estaban más acordes con el pensamiento religioso cristiano y las normas morales y éticas. Como los fogones para cocinar ardían dentro de las casas y los incendios eran frecuentes, existía la obligación de separar las casas entre sí 10 metros para que solo se incendiase uno y no abarcase todo el resto de la reducción. En el espacio que se generaba entre las casas comenzaron a florecer algunas huertas y también se plantaron flores para poder ornamentar el templo y las procesiones. La expulsión de los jesuitas culminó el 29 de octubre de 1768 con la salida definitiva de los religiosos de Maynas. La misión fue entonces encargada a los religiosos seculares, quienes se quedaron por breve tiempo, siendo asumidas luego por los franciscanos de Quito, quienes las administraron hasta 1774, continuando con una lenta desintegración debido a que los pobladores optaron por volver a la selva y a sus costumbres ancestrales, ya que se habían acostumbrado a un modo de vida con los jesuitas que no era exactamente el mismo propuesto por los franciscanos. En 1779, el militar e ingeniero Francisco Requena fue nombrado gobernador de Maynas. Se instaló en lo que quedaba de la reducción de San Ignacio de Pebas, señalando que el poblado solamente estaba formado por un pequeño grupo de casas emplazadas de modo desordenado. En el tiempo que permaneció en Maynas, pintó diversas acuarelas, una de las cuales les muestro aquí, que nos señala el deterioro de la reacción de San Joaquín de Omaguas en la Selva Baja, que finalmente era prácticamente la cabeza o la capital de todo ese sector de la Misión Baja. Podemos ver al presente que no queda vestigio ninguno de Omaguas. De la antigua redacción no queda absolutamente nada debido al medio geográfico de alta pluviosidad y humedad ambiental. A la ausencia de piedras y arcillas, varios sacerdotes intentaron elaborar ladrillos para construir, pero estos se desintegraban con las lluvias. Frente a esta ausencia de piedras y arcillas, se obligó a edificar con materiales perecederos como la madera, hojas de palmeras, fibras vegetales, pero todas estas, frente a esta gran humedad, lábiles a la pudrición.
Al presente sabemos que las techumbres de hojas de palmera tamshi deben ser reemplazadas cada 5 o 7 años, por lo que con frecuencia, podemos ver en la imagen, los pobladores actuales se han decantado por las chapas de zinc. En el año 2012 fue recuperada de la misión de San Joaquín de Omaguas, en la misión Baja del Marañón, una campana fechada en el año 1700. También señalaron, y aquí podemos ver la torre de una iglesia ya reconstruida a comienzos del siglo XX, podemos ver que la campana sí tiene un fechado. Sin embargo, las imágenes de San Joaquín, San Rafael y el crucifijo de madera que está allí son muy difíciles de poder fechar y posiblemente no corresponden a la época, a pesar que hayan sido ubicadas en una de las antiguas misiones. En la actualidad podemos ver también lo que ha quedado de otra de la antigua reducción, que era la reducción de Santiago de la Laguna, establecida en 1670, pero ahora se ha convertido en el distrito de Lagunas. Como ven, es un importante pueblo fluvial, de lo cual no queda absolutamente el menor recuerdo de que esto fue una reducción jesuítica, y además ahora es un punto de control por el extenso narcotráfico que se está desarrollando en la zona. Sí, y con esta imagen podemos ver que el número 26 era San Ignacio de Pebas, establecida en 1744, y podemos ver a la derecha lo que queda del poblado. Incluso vemos que la iglesia, hecha en tiempos recientes, está en una parte alta, mientras que los pobladores han invadido la orilla del río, que luego se inunda cíclicamente. Sin embargo, en una foto de archivo de mediados del siglo XX, todavía fue recuperada esta imagen de la iglesia de Pebas, que recuerda en algo lo que eran las construcciones, aunque los religiosos señalan que estas tenían unas portadas muy importantes, hechas con maderas y con tarapotes, y que estaban bellamente adornadas con diversas pinturas, pero de todas maneras nos queda una habitación rectangular, pero que en este caso está hecha con bajareque, pero mantiene ese espacio delantero, que era realmente un alpendre. Sin duda, la misión de Maynas fue un atractivo muy grande y un reto para los jesuitas. Muchos querían ir porque era como el límite total y la experiencia extrema que podían tener. Podemos solamente mencionar al padre Leonardo Deubler, que fue el artífice de la Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, cuando en 1750, con 75 años, pidió ser enviado a Maynas, y todavía terminó saliendo de allí con más de 80 años, pero bueno, murió en el camino del exilio. La misión de Maynas queda históricamente evidenciada en diversas crónicas y documentos. Los denodados esfuerzos de los jesuitas terminaron por desaparecer. La utopía del paraíso perdido en la Amazonia concluyó irremisiblemente a finales del siglo XVIII. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Debo decir que conocía poco de la misión de Maynas, y verdaderamente tu charla me abrió la cabeza, ¿no? No solamente en los aspectos arquitectónicos tan interesantes y constructivos y funcionales de las viviendas, sino también en esta vocación de la comunidad, que de haber pasado de los jesuitas a los franciscanos decidió volver a su lugar de origen, ¿no? La verdad que muy, muy interesante y muy acertado tu título de hablar de mutabilidad y de persistencia, ¿eh? Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, como ustedes habrán visto anunciado en programa, estaba también la charla de Lorenzo Berg sobre la misión circular de Chiloé. Lorenzo está enfermo, realmente está con un estado febril y con pocas ganas de poder hablar, lamentablemente, pese a que había preparado su trabajo, con lo cual hemos invitado a que Sergio Rasco nos hable a través de un video que ha hecho de esta misión circular de Chiloé y de las iglesias de Chiloé. Quiero presentar brevemente a Sergio Rasco. Cursó la carrera de realización cinematográfica, especializado en documentales con Jorge Prelorán.
Fue director y realizador de promoción audiovisual de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, asesor honorario de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos en el área de audiovisual, y desde 1989 Sergio está a cargo del proyecto Misiones Jesuíticas de América, junto al padre García Mata, sacerdote jesuita, que fue el creador del estudio de video Roque González de la Compañía de Jesús. Los dejamos entonces con el video Misión Circular, Iglesias de Chiloé. Por el Estado de Chile y Argentina, patrocinado por el Servicio Nacional de Turismo, Cernatur, región de los Lagos, Chile, auspiciado por el Departamento de Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, patrocinado por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Mariana, no está funcionando el sonido. Bien. A ver, volvemos a probar. Chile. Auspiciado por el Departamento de Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Patrocinado por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Y yo le... Bueno, yo me llamo Sergio Villegas Mayorga, soy sacerdote, vicario general en este momento de la diócesis, y ahora estamos en el santuario donde se venera la figura de Jesús Nazareno. En la mañana está el mar cerrado, así que ya está, ¿listo? Yo soy Padre Mariano, soy de la Arquidiócesis de Santiago, Chile, y estoy hace 6 años de misionero en las islas de Chiloé, y mi trabajo especialmente que me ha pedido el obispo es trabajar con los fiscales de las islas de Chiloé.
nombre es Juan María Busto, soy el obispo de Ancud desde hace ya 3 años. Me llamo José Moisés Unquén, nació en Caguas. Patrón del que está ahí abajo, Jesús Nazareno, de Caguas. La misión de la evangelización de Chiloé es sobre todo de los jesuitas, con el método de lo que se llama la misión circular, que rindió muchos frutos, y la institución de los fiscales, que son los laicos que están a cargo de las distintas comunidades cristianas. Pero a la expulsión de los jesuitas tenían a reemplazarlo los franciscanos, y ellos siguieron el mismo método de la misión circular. El archipiélago de Chiloé, ubicado en el sur de Chile, se extiende desde el canal de Chacao por el norte hasta el Golfo de Corcovado por el sur. Su centro es la isla grande de Chiloé, que tiene 180 kilómetros de largo. Es la segunda isla más grande de Sudamérica después de Tierra del Fuego. Para los historiadores, el primer avanzado que divisó las costas de Chiloé fue el navegante español Alonso de Camargo en agosto de 1540. Pedro de Valdivia, luego de fundar Santiago, le encarga a Francisco de Villagra el reconocimiento de las islas de Chiloé. Villagra ordena a Francisco de Ulloa emprender ese viaje y en 1553 se convierte en el primer explorador y descubridor del archipiélago de Chiloé. Los primeros sacerdotes que llegaron a Chiloé lo hicieron junto con Martín Ruiz de Gamboa, quien en 1567 tomará posesión de la Nueva Galicia. Eran mercedarios y franciscanos que asistían a la tropa y a colonos de Castro, denominada la ciudad de los españoles. Estamos en la plaza de Castro. Castro va a ser durante el periodo colonial la ciudad de los españoles. El 12 de febrero de 1567 fundan Castro y la primera iglesia de Chiloé, incorporando las islas al dominio español. Cuando se funda Castro en 1567 se construye su iglesia. Pasó por varios incendios y adversidades desde 1600 hasta 1902. En 1910 comienza la construcción de la actual iglesia con los planos del arquitecto italiano Edoardo Provasoli, quien la proyectó en piedra y hormigón, pero los carpinteros locales la hicieron de madera. Está revestida con planchas de metal y fue la primera en ser pintada en su exterior. Dirigió la obra el guardián hermano Ángel Subiabre Oyarzún. Aunque sea una parroquia, la comunidad la llama la Catedral de Castro, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Los hermanos franciscanos llegamos al año siguiente que se fundó la ciudad de Castro, así que tenemos todo un caminar en conjunto con el crecimiento, el desarrollo. En 1568 llegan los primeros franciscanos a Chiloé. Los que marcaron la cultura de Chiloé fueron franciscanos y jesuitas. Porque para mí, como miembro de la Compañía de Jesús, y también por ser descendiente por el lado de mi madre, que eran de Chiloé, también para mí Chiloé tiene un atractivo muy especial. Yo soy arquitecto y en la época estudiantil
Hice los primeros viajes a Chiloé en compañía de otros amigos, un poco deslumbrados por el paisaje y la belleza de las construcciones. En la Facultad de Teología de la Universidad Católica, cuando vimos historia de la iglesia en Chiloé, y el profesor era mi amigo, el padre Mauro Matei. Padre Tampe me dijo, usted va a ser mi profesor auxiliar en esto de Chiloé. Y ahí en realidad puedo yo decir que empecé a caminar también en este mágico archipiélago. Mi nombre es Luis Alberto Nahuelanca Muñoz, soy hermano franciscano, oriundo de la hermosa tierra del archipiélago de Chiloé. Eso que comenzó en una forma tan vaga y un poco romántica, muy pronto empezó a tener más profundidad en el estudio de archivos allá mismo en Chiloé, el archivo de la diócesis, y después en Santiago en el Archivo Nacional, y posteriormente en los viajes a Europa en diversos archivos, de tal manera que desde muy joven produje los primeros artículos sobre la temática de Chiloé, en diversos aspectos. Todo eso hace 40 años, más de 40 años atrás. Empecé a relacionarme activamente con la música de tradición oral de Chiloé. Mi periplo por Chiloé a finales de los años 70, viajando con don Juan Luis Isern. Bueno, mi nombre es Juan Luis Isern, de Arce. Soy obispo emérito de Ancud. Pero claro, el recuerdo de Chiloé, estuve 31 años allá, entonces eso permanece por mucho tiempo. Antes publiqué un libro sobre las iglesias de Chiloé, que es el primero que se hace sobre el tema. Incluso los habitantes, hay un libro que es prolijo, que se llama Los Encomenderos de Chiloé, y muchas veces buscando otras cosas, topaba con temas de Chiloé de los cuales tomaba nota, y eso es lo que nos ha servido para poder editar finalmente la Monumenta Cartográfica Chiloensia. Y dentro de mi área de investigación siempre ha estado como centro el estudio de las misiones de la Compañía de Jesús en América, particularmente en Chile y específicamente en Chiloé. Mi nombre es Dante Montielvera, soy historiador regional de Chiloé y me he dedicado principalmente a trabajar todo lo que se refiere a la historia y cultura de Chiloé. Mi trabajo actual es un trabajo de misionología, es decir, de poder reflexionar el trabajo misionero. Bueno, mi nombre es Rodrigo Moreno, yo soy doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y actualmente trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy Víctor Contreras, vivo en Chiloé desde hace unos 15 años. Yo soy el padre Gabriel Guarda, monje benedictino. Estamos en la abadía de la Santísima Trinidad en Santiago de Chile. Ya, yo soy Renato Cárdenas, oriundo de estas islas. Estamos en este momento en el Archivo Bibliográfico y Documental de Chiloé. Nosotros entraremos en el mundo del archipiélago de Chiloé, de algunas de sus iglesias, de su música y de su pueblo, tradiciones y orígenes del legado cultural chilota. Pues estamos en la isla de Chiloé, en una capilla cerca de Castro, Pipí se llama. Celebramos la fiesta de San José, patrono de esta capilla. Es Arturo Mancilla, Huichacoy. Estamos en la isla de Caguash, aquí en el santuario, en la isla de la Devoción. Ya estamos preparándonos para la gran fiesta del 30 de agosto. Como es sabido, aquí agosto en Chiloé es de mucha lluvia, muchos temporales. Y este tiene que estar con fuego. Ya le colocan algo adentro y hacen una cosa perfumosa, todo eso.
Y por eso yo lo estoy haciendo prender acá porque no esté apagado a la hora de la procesión. Yo soy el patrono de la capilla de Pipí San José. 15 años estoy de patrono. Hoy estamos jueves 19 de marzo. Hoy la fiesta del pueblo, que se celebra San José acá en el sector. Anteriormente había un patrón que administraba acá, pero él se retiró porque ya estaba muchos años. Y como 2 años no tuvo patrón de imagen porque nadie quería quedar. Y yo como tampoco tengo estudio, no tengo nada, y así que yo no sé nada. Y ando por la fe de él nomás, total él me guiará. Sí lo estoy acomodando porque está muy estrecho acá, lo estoy soltando detrás. Está embotonado detrás. Cuando el jesuita Luis de Valdivia visita la isla en noviembre de 1595, en Castro había 12 casas de paja, una iglesia parroquial, un convento mercedario y 2 sacerdotes. Entonces este va a ser el centro cívico aquí alrededor de esta plaza, ¿sí? En la misma plaza de 1567, cuando se establecen aquí los españoles, el mismo trazado. Y aquí va a estar todas las autoridades, el cabildo, van a estar las iglesias. El territorio misional de los jesuitas de Chiloé abarcaba de Osorno al Océano Atlántico y hacia el sur hasta el Estrecho de Magallanes. En Osorno fueron rechazados por los mapuches. En tierras argentinas, el padre Nicolás Mascardi inicia la misión de Nahuel Huapi en 1670. Luego de varios intentos y martirios a los jesuitas, esa misión es destruida por los indígenas en 1717. Su principal residencia en el archipiélago estaba ubicada en Castro, capital de Chiloé. Más tarde fundaron residencias en Chequián en 1717, primer asentamiento en las islas, ubicada al sur de la isla de Quinchao, y Queilén en 1743. Bueno, aquí ustedes están en la parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Queilén, en la isla grande de Chiloé. Yo soy el párroco de esta parroquia, me llamo Milton Díaz Guzmán. Los cronistas hablan de 1750, que habría aquí una comunidad de personas, ¿ya? El terremoto del año 1960 destruyó la anterior, que era mucho más grande, más alta, y como no habían recursos, hubo que usar los mismos materiales de esa iglesia, hubo que hacer esta más pequeña. Y como digo, más pequeñita, más bajita, ¿ya? Y quedan algunas cosas dentro de la antigua, que es el Cristo que está en el centro, ¿ya? En 1754 fue cerrada la misión de Chequián y los misioneros se trasladaron a la residencia de Achao, donde se comenzaba a construir una iglesia, Santa María de Loreto.
es José Andrade Cárdenas, soy párroco de aquí, de esta parroquia Santa María de Loreto de Achao. Esta es una iglesia jesuítica que data del año 1730 aproximadamente, con todo un estilo barroco, como se puede apreciar. Construida por los jesuitas a mediados del siglo XVIII, se dice que no tiene un solo clavo, solo ensambles de madera. Su nave fue construida alrededor de 1740, empleando los métodos que los huiliches utilizaban para sus botes o dalcas. Estamos en la iglesia Santa María de Loreto de Achao, en el antecoro de la parroquia. Esta iglesia fue construida por los jesuitas y terminada por los franciscanos cuando los jesuitas fueron expulsados en el año 1767. Cabe señalar que durante el periodo jesuita se consolidó la planta basilical de 3 naves y corredores laterales, y en el período franciscano, desde 1771, se desarrolla la torre fachada, elemento característico de las iglesias de Chiloé. El franciscano Alfonso Reina es responsable del retablo de madera. En el altar mayor, en la puerta del tabernáculo, están talladas la figura de San Ignacio de Loyola con el libro de la regla de la Compañía de Jesús y de San Francisco Javier con la cruz de misionero. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Voy a hacer el gozo que es la salve dolorosa, una estrofa. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. En este triste destierro de mansa y simple paloma. Bueno. Nani, ¿estás muteada? ¿Estás muteada, Nani? Bueno, quiero decirles antes que nada que el video es un poco más largo. Le voy a pedir a Mariana, para aquellos que tengan interés, está en YouTube, que por favor ponga el link para entrar a este video. Por otra parte, bueno, agradecerles realmente cómo nos hemos enriquecido en la tarde de hoy y en la sesión anterior, por conocer mucho más y en profundidad realmente lo excepcional de este sistema religioso y social, ¿no? Que cambió modos de vida, de producción en nuestra región. Por otra parte, decirles que le vamos a pedir a Lorenzo si puede ponerle sonido a su presentación y la vamos a subir a YouTube, como vamos a subir, yo creo que en 10 días, 15 días, van a estar todas las presentaciones subidas al canal YouTube de la OEI. Para que la puedan visualizar personas que no han podido en el día de hoy. Además de agradecerles en mi nombre y en nombre de la Federación Internacional de SICOP, también hacerlo en nombre de la OEI. Su director, Luis Escaso, está viajando en este momento, con lo cual no nos podía acompañar. Y decirles que estamos muy contentos con los resultados de todo este ciclo, que ahora Mariana les va a comentar, que finalizará con un concierto en San Ignacio de Loyola. Mariana, ¿por qué no decís la fecha y cuál va a ser la actuación en esa fecha? Bien, gracias, Nani. Bueno, aprovecho para comentarles también que ya en el chat del Zoom cargué el link de YouTube para que puedan completar en la visualización del documental de Sergio Rasco, y invitarlos también el 5 de diciembre a las 18:30 horas al concierto del ensamble Luis Berger, con dirección de Ricardo Mazún. El concierto tendrá lugar, como dijo Nani, en la iglesia San Ignacio de Loyola, en la calle Bolívar 225 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En esta oportunidad presentarán la ópera de San Ignacio de Martín Schmid, así que bueno, esperamos contar con su presencia. Ya pronto difundiremos el flyer en las redes de OEI, así que para que puedan agendarse la fecha del 5 de diciembre. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias Sandra, Víctor, Pedro, y será hasta la próxima, porque en esto sabemos que nos vamos a reencontrar hablando de nuestro patrimonio común. Muchísimas gracias y un aplauso para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Dani, un saludo cordial. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Víctor. Gracias, Sandra. Y gracias, Mariana, por sostenimiento tan importante de lo tecnológico. Hasta pronto. Por favor. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Chao, chao. Saludos. Chao, chao. Sandra, Saludos. Pedro, Nani, un abrazo. Sí.